día de hoy, como todos los martes, vamos a estar desde las 18 a las 20 horas entrevistando a Daniel y quiero saludar a quien me va a acompañar el día de hoy en esta tarea, en estos programas interprovincial, como estamos denominando. Así que bueno, le doy la bienvenida a Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, bien, todo en orden. Acá un gusto estar acompañando. Ahí te puedo ver. No, el gusto es Sí. nuestro, Mario. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Y bueno, para que la gente que no conoce o no sabe, le contamos que vos sos de Mendoza también, como todos los invitados anteriores. Sos un Ajá. colaborador de la Fundación y, y bueno, te agradecemos mucho por tu disposición y tiempo para ser parte del programa del día de hoy. Bueno, no, gracias a vos y a todo el equipo por permitirme estar acompañando en este momento y bueno, siempre es un gusto estar tratando de colaborar. Cuando dijiste equipo me hiciste acordar de un tal Luis y un tal Guillo que hace tiempo que no los nombro, así que aprovecho a saludar al resto del equipo, a Guillo y a Luis un fuerte abrazo que son parte del programa y bueno, ahora con esta nueva modalidad de cuarentena y tecnología los hemos dejado un poco de lado, pero bueno, esperemos que pronto Sí. puedan volver también. Y bueno, ahora el invitado principal, vamos a saludar a Daniel. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, bien, bien. Acá estamos Bien por acá. juntando fuerzas con Mario para hacer el programa del día de hoy. Ah, Bueno, para los que ya conocen el programa no hace falta mucha aclaración y para los que nos escuchan por primera vez, recordarles que el método del programa es una entrevista a Daniel a través de la radio. Eh, Los que quieran comunicarse con nosotros pueden hacernos llegar sus preguntas o participación a través de las redes sociales por la cual nos estén mirando o escuchando. Y si no, también nos pueden mandar un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Bueno, Mario, ya que sos el invitado, te cedemos el honor me, de ce- empezar me cedes la posta. la posta. Bueno, bueno, Daniel, acá hay una pregunta desde Mendoza que había quedado a medio preguntar desde el programa pasado, porque se preguntó a último momento. Eh, Te repito la pregunta para que la tengas y poder ampliar o comenzar de nuevo. Bueno, dice esta persona, me he dado cuenta todos estos meses que no sé estar conmigo, siento una inmensa soledad, me cuesta mucho salir de mis pensamientos, mi mente no para. ¿Cómo hago para conectarme con mi corazón? Eh, y hay que tratar de encontrar los, los principios o los ideales más elevados que uno pueda llegar a tener, ¿no? En Ujú. la vida y que son, al fin y al cabo, los que impulsa, sostiene, acompaña en todo el proceso el corazón. Y necesita, por supuesto, en ese proceso el corazón de la presencia de la mente, porque la mente es la que ayuda a organizar a través de la inteligencia la mejor manera, la más práctica, la más útil para concretar la acción, ¿no? Bueno, esos ideales que se buscan. Ujú. Entonces, tratar de encontrar en el corazón, en la vida, los ideales más elevados, como digo, más profundos, más es decir, con sentido espiritual, más, asociados o cercanos a lo eterno y no a lo temporal. Lo eterno se concreta siempre en el presente,
¿no? Entonces, es decir, eso que yo quiero para la eternidad es lo que tengo que estar viviendo hoy. Entonces, ahí tengo un tiempo para ocupar y para concentrarme. Pero a la vez que hago esto, también tengo que estar cuidando de no seguir alimentando tal vez la mente si no la puedo controlar, si me distrae, con más cosas que estimulen o que sostengan un desorden que podemos tener mental, ¿no? O intelectual. Porque hablamos muchas veces de que la mente se alimenta a través de los sentidos. Entonces, depende de donde yo pongo mi atención, a través de los sentidos llega información a mi mente. No entra solo por los ojos. Todos los sentidos nutren a la mente. Entonces, yo a través de los sentidos percibo, pero también hay una intención interior a la hora de percibir a veces de determinadas cosas en las que me detengo más con la atención para hacer ciertos análisis y para hacer valoraciones. Entonces, estas valoraciones que hago en el momento puede ser, no sé, algo que he olido pasando por una panadería, que huele muy rico y entonces eso llama mi atención y aunque siga caminando y marchando hacia donde iba, ya cargué en ese momento el propósito de hacer un análisis. Y entonces a lo mejor pienso, ¿no? ¿Qué será ese olor tan rico? Debe ser sabroso por el olor que tiene. O sea, voy pensando y me voy llevando a partir de ese momento en que el olfato me acercó una información, se la brindé a la mente, con la mente distinguí de dónde provenía y empiezo a especular lo que puede ser. Quiero decir con esto que a cada impresión que tenemos a través de los sentidos es muy común que la llenemos alrededor de palabras, de pensamientos, de suposiciones, de proyecciones, de especulaciones, ¿no? De teorías, y así va pasando el tiempo, pero todo eso, si nos fijamos, es como algo muy desordenado, ¿no? Ya al rato que pasamos la experiencia de haber percibido una impresión, ya no sabemos ni qué originó todo ese pensamiento que teníamos, que estamos teniendo, ¿no? Y nosotros pensamos que distrayéndonos con otras cosas, eso se olvida, pero no, la mente no olvida nada, todo, absolutamente todo queda impregnado en ella, es decir, es sumamente permeable, todas las impresiones quedan prendidas en ella. Si lo hacemos sin tener un orden, entonces queda eso siendo una parte de nuestra memoria desordenada y contribuye a un desorden. Tenemos que empezar a poner orden en el desorden que hay, tenemos que colaborar para ayudar en el orden también, no consumiendo en el mundo cosas que no necesitamos. Para no consumir cosas que no necesitamos, tenemos que andar por la vida sabiendo qué necesitamos y saber qué no. Entonces, no tomar lo que no necesitamos. Tomar lo que necesitamos no es tan solo objetos materiales, como estoy diciendo, es a través de los sentidos. Entonces, yo no voy a dejar de oler al pasar por una panadería el olor que sale de la panadería si están cocinando sus dulces. Entonces lo voy a percibir, pero lo que tengo que hacer es frenar la mente con todas las especulaciones que vienen detrás a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a poder concentrarse más en lo que uno tiene que hacer, no estar tan disperso y bueno, tener un objetivo en la vida, que es lo que hablábamos primero, buscar los ideales más elevados. Algo que tenemos que tomar en cuenta todos en el mundo, que muchas personas están preocupadas por los planes de Dios, pero en realidad las cosas salen según los planes divinos que cada uno tiene. Depende de cómo yo vivo mi divinidad, es decir, mi espiritualidad, es como las cosas se encaminan. Entonces, no se trata de estar especulando qué querrá hacer él, porque tal vez es
ignorado como es ignorado lo que quiere hacer la persona que tenemos al lado o enfrente. Lo que tenemos sí que saber es qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Y entonces nosotros ir dando forma a un plan divino. Un plan divino busca la unificación. La unificación solo es posible y sostenible por la eternidad en el amor. Entonces, trabajo de mi parte haciendo lo que debo para ese plan divino. Quiero sumarme al plan de Dios, bueno, ese plan de Dios, o buscar esa paz que llegue a todos en el mundo, al corazón de todos, esa fuerza de voluntad superior que nos ayude a salir de las complicaciones, a abandonar lo que está mal y tomar lo que está bien. Bueno, todo esto es lo que yo tengo que estar viviendo en mi presente. Y todo lo que pueda afectar ese equilibrio que debo de tener para sostenerlo a lo largo de mi día, yo tengo que quitarlo de mi vida, trabajar, esforzarme para evitar de caer en esas tentaciones en donde, bueno, me distraigo, ocupo energía y tiempo que le estoy restando a la construcción. Entonces, todos estamos colaborando en el plan de Dios, nada más que algunos obreros, en lugar de estar atentos a las instrucciones que Dios da en el corazón, están atentos a las instrucciones que da el ego de cada uno y lo que quiere personalmente. Entonces, en lugar de estar sumando granos de arena o ladrillos en la construcción, o haciendo cada uno lo suyo, estamos distraídos, dejamos de trabajar para esa construcción, haciendo cosas para nosotros mismos. Entonces, bueno, esto más o menos para que se tenga un panorama de cómo nos puede afectar la desatención, cómo se puede llegar a alcanzar la atención que primeramente tenemos que tener en claro sobre qué la vamos a volcar. Entonces, volvamos al inicio. ¿Cuáles son los planes que tengo yo? ¿Superiores o elevados? Bueno, en eso tengo que ocupar mi tiempo y tengo que ver de no gastar tiempo en aquellas cosas que no ayudan al plan, sino que lo entorpecen. Daniel, una repregunta con respecto a eso. Ahí cuando decís, tengo que fijarme yo cómo puedo aportar a ese plan o qué es lo que yo debo hacer. Por ahí yo creo que la pregunta justamente es tratar de diferenciar si eso que yo creo que tiene que ver con mi ego o con mi corazón, más que nada. Por ahí capaz que falta esa distinción entre si yo estoy aspirando a cosas que tienen que ver con mi ego o con mi corazón, quizá. Sí, lo que pasa es que eso se aproxima, a ver, está bien la visión y será como común, pero está del lado del de no querer dar el paso hasta no saber si es el seguro y el correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No, jamás sería correcto que alguien se sienta bien haciendo lo que otro dice, tan solo porque le pareció, sintió, intuyó que lo que el otro dice es la verdad. Y yo soy el que está errado, ¿no? Vuelvo a repetir, un maestro cuando le habla a sus discípulos, si él le habla con la verdad y él le habla al corazón, luego ellos, desde su corazón, llevarán a la mente la enseñanza y ¿para qué? Para poder, como dije, de manera inteligente construir, avanzar, asistiendo y apoyando, siendo parte del plan divino, como individuos, ¿no? Ahora, si yo estoy queriendo distinguir que si está bien, que si está mal, que si es del corazón, que si es del ego, que si es de mi ser, no, yo no lo voy a saber porque alguien me lo dice. Tengo que saber distinguir. Imaginémonos, hagámoslo gráficos. Si pudiésemos estar delante del ser y del ego, les puedo asegurar que se distinguiría perfectamente quién es quién.
¿no? Porque una cosa es una forma de luz, como es el ser, la imagen y semejanza del Creador, irradiando amor, y otra cosa es el ego irradiando error, defecto, pestilencia, con una forma nada grata. Entonces, si lo podemos distinguir a través de la vista, así como yo lo estoy graficando, también lo podremos distinguir, no tan fácil como con la vista, internamente cuando aparecen esos impulsos que nos mueven a hacer algo. Entonces, tenemos que hacer la experiencia de vivir esos impulsos, de tomar conciencia y de ir siguiendo los que el corazón nos dicte. Pero seguro va a ser el paso que demos cuando lo damos con amor, y aun cuando lo demos con amor, siguiendo esa seguridad que sentimos, en la misma experiencia que estamos haciendo, nos daremos cuenta que se podría haber hecho mejor. Claro, nos damos cuenta después de que se hizo. Pero ¿por qué no salió mejor? No es por ineptitud nuestra, sino que es por ignorancia. ¿Y por qué ignorancia? Y porque nunca estuvimos llevando adelante la vida de esa manera. Nunca habíamos hecho la experiencia de pensar en el otro antes que nosotros, por ejemplo. Entonces, lo vamos a hacer lo mejor que entendemos. En la medida que vamos viviendo la experiencia, lo iremos entendiendo cada vez mejor. Cuanto mejor lo entendemos, mejor resultado va a dar. Cuanto más claro lo vamos teniendo, mejores maestros seremos cada uno también, ¿no? A la hora de ayudar y de asistir a otros que están en esa labor de superarse, de mejorar, de ser mejor persona. Ujú. Ahí se me... Ahí está. Daniel, hace unos días, tanto desde los medios de comunicación como desde la política, está un poco de moda la palabra meritocracia, que yo estuve investigando un poco sobre el tema porque la verdad no es una palabra con la cual esté muy familiarizado, y entiendo que la meritocracia tiene que ver con el esfuerzo de uno para conseguir las cosas y el éxito que tiene en base al esfuerzo que uno realiza. Y por otro lado hay personas que plantean de que siempre esto, ¿no?, desde el mundo de los hombres, de este mundo material, que no es justa la meritocracia porque el punto de partida de los que más tienen con los que menos tienen no es el mismo, entonces los resultados no son iguales, por eso la meritocracia no es justa. Hasta ahí todo bien, era un tema que yo lo planteaba como tal vez una inquietud personal para investigar, pero da la casualidad que el fin de semana tomó contacto casualmente con una parábola del Evangelio de San Mateo, la cual refiere a un propietario que salió a contratar jornaleros para su viña y acordó con ellos pagarle un denario. Y los que empezaron a trabajar a la mañana temprano cobraron un denario, igual que los que entraron a trabajar al mediodía y a la tarde por menos tiempo. Y bueno, en la parábola dice que los jornaleros que habían trabajado todo el día se quejaban porque habían cobrado lo mismo que los que habían trabajado mucho menos. Yo no sé si no entiendo bien la parábola, no, sin duda no entiendo bien la parábola, y yo no puedo dejar de asociar esto con la justicia, ¿no? Que si uno hace un trabajo, hemos escuchado varias veces esto y lo entendemos así, hace un trabajo, recibe su recompensa por el trabajo que realizó. La pregunta sería, resumiendo un poquito toda esta ensalada que te dice, ¿a qué se refiere la parábola de San Mateo? Y bueno, ¿cómo se puede asociar también esto tal vez un poco con la meritocracia que está tan en boga hoy en día? No nos alcanzarían varios programas para hablar de lo que de la parábola, pero en definitiva, lo justo, según los jornaleros, es distinto a lo que entiende como justo el propietario de la viña, porque él a cada una de las personas con las que se contactó, buscándolos para jornaleros, para trabajar en su viñedo,
a cada una, no importa la hora a la que los contrató, acordaron un valor y todos estuvieron de acuerdo por tantas horas de trabajo o hasta tal tiempo o momento del día. Claro, justamente como vos decías, el que llamó por la mañana y tuvo que trabajar hasta la tarde, por un denario, le pareció injusto que el que vino al mediodía trabajó la mitad del día y también cobró un denario. Pero en realidad, ¿por qué esa reacción si él había acordado que por un denario trabajaba y hasta agradeció tener trabajo, ¿no? Es decir, la justicia, según la vemos nosotros los hombres, es distinta a como la ve Dios. Ahí se está viendo más desde la competencia, desde valorar el esfuerzo. Es una persona que está pensando que lo que hace vale más de lo que le están pagando por ello. Entonces, hay muchas cosas para ver ahí de nosotros, para entender de lo que es la justicia, para ver que quien administra y quien tiene el dinero y es el propietario, hace según él entiende lo que es justo. Y no le falló y no le mintió a nadie, porque al fin del día cada uno le dio su salario, ¿no? Entonces, el que hizo mérito, el que verdaderamente lo ganó de una manera más pura y sana, es aquel que agradeció por el trabajo que tenía y que con la misma alegría que comenzó el día, no importa la hora que fuere a trabajar, terminó recibiendo el dinero que le habían dicho que le iban a otorgar, el denario, y agradeció por el trabajo que tuvo y terminó diciendo, para todo lo que pueda llegar a necesitar, cuente conmigo, ¿no? Es decir, ese tendrá más mérito porque está agradeciendo, ¿no? Porque está valorando lo que tiene. Pero la verdad, creo nunca haber escuchado la palabra meritocracia. Me parece más como algo construido de personas que buscan de hacer mérito como para llamar la atención, no en realidad personas que tienen mérito por cosas que están haciendo. A mí me suena así, yo no lo he ni leído, sé lo que es el mérito, pero el haberle dado esa forma no lo tenía registrado, ¿no? Ahora, hay mucho para entender en cada una de esas parábolas, por eso cuando Jesús las transmitía, en el caso de las que él transmitía, justamente decía, ¿no? Que tenga oídos para oír, que oiga, que tenga ojos para ver, que vea. Es decir, cada uno que extraiga de la parábola lo que entiende que es justo, que es propio, y aprendamos de la experiencia, porque es una referencia de una situación que a lo mejor está lejana a muchos de nosotros, pero sí se puede asociar con muchas otras cosas que hacemos en la vida. Hoy día no será una viña ni un denario, hoy estamos en una oficina trabajando con otras personas, nos dan un escritorio como todos los demás tienen, y a lo mejor nosotros estamos hace 4 años para ganar 10 pesos, y uno que recién entra y no tiene ninguna experiencia, le dieron el escritorio más nuevo que había, que también tiene el teléfono con la última tecnología para comunicarse, y también le van a pagar 10 pesos como a mí que estoy hace tantos años. Pero a lo mejor tiene el escritorio más nuevo, el teléfono más nuevo, porque es lo último que hay y es el último que entró y es al que le tocó. Es decir, yo estaba mal con lo que estaba haciendo, tengo que agradecer por el trabajo o estoy trabajando por el dinero. Entonces, entiendo yo que quien protesta contra toda esta situación es quien está por el dinero y no amando lo que está haciendo, al margen de que cualquiera de todos los que están trabajando, no importa la hora a la que entraron a trabajar, necesitan del dinero, por eso fueron. Pero no es lo primero y lo más importante, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidarse de ser agradecidos y hay que entender esto que es sencillo y simple.
La verdad es que me están pagando, más allá de la hora en la que entré, lo que acordé que me iban a pagar, no me dejaron de pagar. Entonces, es dueño de hacer lo que quiere, aquel que tiene y que posee, dentro de la ley y cumplir con lo comprometido. Nosotros también podemos entrar en todo esto, porque podemos, por ejemplo, tener empleados, porque podemos de alguna manera tener compromisos, deudas contraídas, es decir, tenemos que cumplir con todo esto, ¿no? Entonces, siempre buscar de ser justo, pero no una justicia que resulte conveniente o una justicia que en el momento nos pareció, porque cuando nos ofrecieron el denario, nosotros, bueno, o los que participaban de la parábola, digamos así, cuando ofrecieron el denario estuvieron de acuerdo y al transcurso del día o al final del día estuvieron molestos con lo que al principio estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque les pareció injusto lo que hizo con otros. Si lo que estaba haciendo es lo que le ofreció a los demás, lo ofreció de su bolsillo, de lo que es su pertenencia, lo que él administra, no es que me lo sacó a mí para darle al otro. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver para saber comportarnos en la vida. Imaginémonos que esa viña es el mundo en donde muchas personas están desconformes porque les parece poco lo que ganan, porque hay otros que ganan más, porque se presenta este caso de aparente injusticia desde la visión humana, y muchos otros, pero que de alguna manera se los ve y se los juzga de esa forma. Todo eso genera discordia, distanciamiento, ¿no? Cuando tuvieron molestia, no tuvieron molestia tan solo con el que los contrató al final del día, que les pagó más a unos que trabajaron menos que a él que trabajó más, sino que también estuvo molesto con los que trabajaron menos porque los juzgó de injustos, de abusadores, de aprovechadores, ¿no? De oportunistas, no sé cuántas cosas le puedo decir. Todo eso genera discordia. Si cada uno hubiese hecho lo que tenía que hacer y cumplido con el compromiso que tomó, si hubiesen querido más y no les bastaba un denario, hubiesen arreglado en ese momento que no les bastaba y hubiesen pedido más. Esto estamos hablando, desmenuzando la parábola, ¿no? Pero tratemos de ver nosotros qué es lo que podemos extraer y qué es lo que vamos entendiendo. Y constantemente lo analicemos, vamos a ir aprendiendo nuevas cosas. E inclusive nos vamos a ver identificados y vamos a ver cómo cambia muchas veces el análisis o la visión, la perspectiva de la parábola, depende de dónde nos ubiquemos. Si nos ponemos en el empleado que vino al primer hora del día, lo vamos a ver de una manera. Si lo vamos a ver como aquel que se sumó al mediodía, si lo vamos a ver como aquel que se sumó a última hora y solo trabajó una hora para ganar lo mismo, si nos vamos a poner en el lugar de quien es el propietario y administra y comprometió, depende de dónde nos pongamos, es el análisis que vamos a hacer o cómo vamos a poder enriquecer esta parábola llenándonos de conocimientos, adquiriendo sabiduría y luego para poder trasladarla a nuestro diario vivir. Entonces, bueno, hay muchas cosas que aprender de esas parábolas. ¿Por qué Jesús daba enseñanzas en parábolas? O hace tiempo, hasta no hace tanto tiempo en la humanidad, un poco así se transmitía la enseñanza, ¿no? Para protegerlas de la ignorancia de las personas o de las conclusiones que se puedan llegar a sacar rápidas y fácil, depende de la conveniencia del que haga la observación, ¿no? Entonces, por eso decía que tenga ojos para ver que vea, que tenga oídos para oír que oiga, que entienda cada uno conforme a lo que es su capacidad. Habrá algunas personas que no entienden absolutamente nada y no les interesa saberlo, y hay otras personas que quieren profundizar en lo que eso significa, y la profundidad a la que van a llegar dependerá de la intención que tiene cada uno de esforzarse por ir a lo profundo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vayamos a adquirir como conocimiento estará en sintonía con el esfuerzo que hagamos, ¿no? Bueno, ahí estará nuestro mérito. ¿Qué esfuerzo vamos a hacer para entender y para comprender? Yo les decía que cuando
un maestro le transmite a sus discípulos, siempre les deja en claro que no tomen ciegamente nada, que no den por cierto nada de lo que él dice ciegamente, sin buscar en su interior, hacer un análisis, profundizar y alcanzar con su propia conciencia esa realidad. Porque en definitiva, si yo transité el camino antes que otro y yo le digo a ese otro todo lo que le espera, él no tiene por qué discutírmelo y no tiene cómo hacerlo, porque en realidad aún no ha recorrido ese camino que yo recorrí. Entonces, tiene que someter a duda lo que le estoy diciendo. No lo puede afirmar ciegamente porque no lo vivió, pero lo someterá a duda. No lo puede negar porque no lo vivió. Entonces, tiene que someterlo a duda, pero tomarlo como una referencia. Por supuesto, ¿por qué lo tomaría como una referencia? A partir de que pueda tener confianza de lo que yo le estoy diciendo es acertado, está cercano a la verdad, o es probable que así sea. Cuanto más confianza se va teniendo, cuanto más seguridad, menos dudas hay, ¿no? Entonces uno más se afirma en la atención sobre lo que le transmiten, pero nunca uno olvida, nunca uno hace de lado el buscar de hacer la experiencia de vivir todo esto, ¿no? Entonces, no, en el principio, las personas quisieran tener respuestas a sus preguntas, que los dejen tranquilos, pero quien se queda tranquilo es la cabeza, teniendo una respuesta a una pregunta que como que dejó una puerta abierta. Entonces la quieren cerrar poniendo el conocimiento que otro les transmitió. Pero uno tiene que hacer la experiencia, uno tiene que vivirlo, ¿no? Pero si uno no lo vive conscientemente, no puede estar firme y seguro. Y aunque uno crea estar seguro, es la mente. A ver, yo no les quiero hacer mucho enredo, pero tarde o temprano nos va a traicionar la mente, porque cuando nos toque hacer la experiencia de vivir, no tendremos la seguridad, porque tan solo era una seguridad intelectual que estaba afirmándose en las expresiones de otro. Entonces, hay cosas que son muy subjetivas, ¿no? Estamos todos en la playa y queremos meternos al agua, pero no sabemos si el agua está caliente o fría, y entonces, ¿qué hacemos? Le podemos preguntar al que está en el agua cómo está, y él nos va a decir, no, está hermosa. Pero eso es subjetivo, porque es hermosa según lo que él es capaz de tolerar y lo que es de su agrado, pero sabemos que hay personas que, por ejemplo, pueden bañarse con agua fría, y hay otras personas que se bañan con agua que es para cocinar las papas. Es decir, depende de la necesidad de cada uno, ¿no? Entonces, eso es como que es relativo. Yo lo tomo como una referencia, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo único que me ayuda a tener conciencia? Poner un pie en el agua. Y ahí saco mi propia conclusión. Entonces, no puedo dudar de lo que me dice. Lo que me dice sé que es una expresión de lo que vive, pero no me puedo afirmar y tomar como mía esa expresión cuando yo no estoy viviendo la experiencia. Entonces, a ver, las parábolas, como decía, se daban en enseñanza al vulgo, es decir, a la multitud. A los discípulos les daba enseñanzas directas, ¿no? Entonces, los apóstoles, los comprometidos, tenían, deben tener normalmente, no es que lo tenían hace 2000 años, pero deben tener normalmente un discípulo de un maestro ascendido en el reino de los cielos, un estado de conciencia que se llama gnóstico, es decir, el estado de conciencia gnóstica es aquel que nos permite recibir la enseñanza directa del maestro, sin velos, no hay parábolas, es directo. El que sea directo no cambia todo lo que dije recién, yo tengo que hacer mi experiencia. Él directamente me va a decir cómo está el agua, pero hasta que yo no meta el pie en el agua no lo voy a saber. Pero no me va a construir una parábola para decirme que tengo que meter el pie en el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué le hablaba así a las personas? Porque las personas que se acercaban a escuchar la palabra, la escuchaban en ese momento aprovechando que él pasaba por ahí.
Entonces, nos enteramos que viene Jesús, que habla, que hace milagros, vamos a ir, va a estar aproximadamente a tal hora, en tal lugar, a tal hora del día, como se medían antes las cosas, ¿no? Con la altura del sol y todo esto. Entonces, fueron todos, pero ese momento pasó por ahí. Él siguió marchando, llevando sus enseñanzas y no lo siguieron. Entonces no le iba a dar una enseñanza directa, sin velos, a alguien que no hace esfuerzo por valorar la enseñanza. Entonces mucho de lo que uno va encontrando a partir de haber hecho esfuerzo, lo valora como no lo valora tantas cosas que hoy las personas tienen facilitadas, por ejemplo, por internet. Entonces, sí, esta es la enseñanza, sí, yo ya lo sabía, lo había escuchado de otra persona que lo dijo, yo ya lo había leído, y pasemos a otra cosa, quiero saber más. No es saber más, es poner en práctica lo que sabemos, lo que de alguna manera sacía esa necesidad de conocimiento, lo que calma nuestra sed, ¿no? Entonces, en la era de Acuario, el aguador celeste, bueno, ¿qué es ese agua? Es el agua del conocimiento. Entonces, eso sacia la sed del conocimiento. Bueno, pero busquemos de conocer a través de la experiencia. Esa experiencia de alcanzar lo que intelectualmente recibimos es dar un paso adelante, buscando hacer la experiencia. Dar un paso adelante nos acerca más a una nueva experiencia, en donde para llegar a hacer esa experiencia tal vez surge en nosotros un nuevo interrogante. Nos haremos una nueva pregunta o le haremos al maestro. Bueno, pero tendremos que nosotros dar el paso para avanzar. Entonces así vamos acercándonos. Pero quedarnos en el lugar en el que estamos, haciéndonos todas las preguntas, para algún día que nos parezca tengamos la comodidad, la facilidad, sintamos que es la fuerza, lo conveniente, que no nos quede otra, siempre en el mismo lugar tratando de hacernos miles de preguntas. No avanzamos. Entonces, el que es un explorador, el que es un investigador, no puede hacer investigaciones esotéricas desde un sillón cómodo. Es decir, tiene que avanzar, tiene que abandonar ese lugar cómodo. Primero se tiene que conocer a sí mismo, conocer su necesidad y conocer sus capacidades, conocer su conciencia, sus conocimientos y poner un orden en todo esto para ver que hay muchas cosas que son importantes y de valor y fehacientes y comprobadas, y hay otras que son dudas, que son teorías, que es parte de la imaginación, que son proyectos que uno tiene, que hay que ver de dónde provienen. Bueno, el entender, todo esto se desprende de una parábola, ¿no? El entender lo que un maestro buscó decir a través de una parábola, está sujeto al entendimiento de cada uno y qué interés tengan en profundizar. Yo, como dije, no alcanzarían varios programas para hablar de esto. Y ya lo hice bastante largo con la respuesta, pero todo es para que entiendan que cada uno tiene que sacar, no voy a cambiar la realidad, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea. Entonces, eso sigue estando vigente, y aquel que dé, es decir, que demuestre haber avanzado con mayor conciencia sobre esa parábola en su entendimiento y llevando a la práctica todo lo que aprendamos que es de bien para todos, es aquel que se acerca a recibir las enseñanzas de manera más clara, sin parábolas, y que a su vez en el mismo ejercicio de poner en práctica lo que fue aprendiendo, fue fortaleciendo su alma para todo lo que hay por delante. Entonces, puede parecerle a muchas personas que la barrera que hay delante es infranqueable, que esa montaña que está por delante es insuperable, hasta que algún día alguno empieza a caminar. Y cuando empieza a caminar, comienza a sentir la alegría del impulso que lo lleva a trascender más allá el desafío que representa para él esa nueva experiencia que en algún momento le pareció infranqueable como a muchos. Entonces, antes se juntaban los que pensaban que era imposible, ahora él salió de ese grupo y piensa que es posible, pero aunque piensa y sabe que es posible, no deja de ver en realidad el desafío que tiene por delante y el esfuerzo que tiene que hacer. Pero cuanto más amor pone en lo que está haciendo, menos
esfuerzo le cuesta y le lleva a hacer lo que está haciendo, ¿no? Y cuanto con más compromiso en lo que hace y más comienza a mirar adelante en lugar de quedar aferrado y atado a las cosas que deja detrás, más va a sentir el impulso que viene de lo alto, que lo busca de ayudar a subir esa cima, ¿no? Entonces, depende de que hagamos nuestro esfuerzo, depende de lo que entendemos, es lo que vamos a ir sacando de cada una de esas enseñanzas. Gracias, Daniel. No puedo dejar de entender que la pregunta, como te la formulé recién, fue un poco una ensalada, y a veces también me hago una pregunta si para vos, ¿qué es más difícil a veces, si entender la pregunta que te hacemos o qué es lo que realmente queremos decir? Gracias. Bueno, acá hay una pregunta que está muy relacionada con la que respondiste, Daniel. También viene desde Mendoza, del equipo que nos está viendo. Y hay una parte de la pregunta, en definitiva, que entiendo yo que por ahí podés hacer alguna aclaración. De esta nueva pregunta digo que en cierto punto has respondido. Voy a tratar de reformularla, ¿no? Así como los maestros, dice, enseñaban a través de parábolas, ¿puede ser que la asistencia espiritual en la vida cotidiana se esté expresando en acontecimientos concretos para que podamos captar sentidos más profundos, como si fueran esas parábolas o metáforas de los antiguos maestros? Sí, lo que pasa es que nosotros hablamos, por ejemplo, los que buscamos de transitar con cierta conciencia en nuestra vida, hablamos de realidades más elevadas o más profundas, que no es una contradicción, porque parece que elevado es lo contrario, lo opuesto a lo profundo, pero elevado cercano al cielo y profundo cercano a lo puro que está dentro del corazón, ¿no? Que es lo mismo, está en sintonía. Pero hablamos de que en otros momentos, no fue algo que toquemos recién, pero que tenemos vehículos de expresión, tenemos este cuerpo físico que todos podemos ver, percibir, sentir, y que identificamos muchas veces como nuestra esencia, que en realidad no lo es, sino que es un vehículo de expresión. Pero también hemos hablado de que hay vehículos más sutiles, tenemos la mente, tenemos la emoción. Ellos viven en otra dimensión, a la vez, a la par o de manera paralela a esta física que es la que más registramos. Entonces, todo lo que vive, todo lo que se expresa la verdad en las dimensiones más sutiles, en donde no hay la resistencia que hay en el mundo material para buscando impedirle a esa verdad manifestarse, en el mundo material la mente está llena de información y de estructuras, y las personas se han estructurado buscando una seguridad y piensan que lo único seguro es lo comprobable. Y entonces en eso están de acuerdo, y muchas personas se unen en ese acuerdo a partir de ese acuerdo que tienen. Y al fin, por estar todas unidas en esa estructura de que lo único seguro es lo comprobable, nadie sale de esa estructura para ir a buscar una comprobación. Entonces se mantienen alejados. Pero más allá de esto, ese universo paralelo, o todos esos universos, o esa realidad paralela de la existencia de Dios, de los maestros, del reino de los cielos, del reino angélico, de la verdad, de la luz, todo eso vive hoy en este presente. Entonces, mientras estamos haciendo nuestras cosas diarias y cotidianas, que serán como comunes a cualquier otra persona, eso se está manifestando, y depende de nuestra percepción, nuestra apertura, hacia dónde estamos mirando, cómo estamos abiertos. Si yo estoy cocinando y estoy cortando zanahoria, no me pongo a pensar en la gran invocación y me corto un dedo. Es decir, estoy atento a la zanahoria que estoy cortando mientras busco de hacer la reflexión y ver con profundidad lo que estoy haciendo y poner amor en lo que hago. Entonces, ese poner amor en lo que estoy haciendo me sintoniza con esa realidad en donde el amor es el rey. Entonces, la clave está ahí.
Cuando yo vivo ese amor, cuando ese amor, cuanto más puro es ese amor, de manera más clara, más intensa, más sostenida, yo entro en contacto con esa realidad. No es que ella se manifieste hacia mí en sí, sino que yo también estoy haciendo el esfuerzo, aunque no me doy cuenta, porque no es como en lo físico, que para estar en el reino de los cielos tengo que tomar un avión para llegar. Estoy en el reino de los cielos cuando me abro en el corazón a sentir el amor de manera pura y no le pongo límites a ese amor y busco de que a través de mi acción llegue a cualquiera. No juzgo si lo merece o no, porque no soy quien, no tengo poder para juzgar. Entonces sí sé que hay la necesidad. Entonces si él no tiene la necesidad, si él no lo merece, no es un asunto mío. Yo sé que yo necesito compartirlo y sé que no hace mal y siempre suma y es bueno. Bueno, hago esto. Cuando estoy en sintonía, como digo, haciendo cosas normales y cotidianas, se expresa los maestros, el reino de los cielos, la luz, siempre, no solo para mí, sino que yo percibo porque yo me elevé y me acerqué. Perfecto. Sí. Ahora hay una pregunta también del equipo, pero esta vez desde Paraná, entiendo yo. Eh, que te la formulo tal cual está escrita, ¿no? Si tengo que levantarme de la cama, por ejemplo, en un fin de semana, para preparar el mate y leer un libro que me gusta, tengo una predisposición determinada. Si hace frío y me tengo que levantar para cortar el pasto, mi actitud casi siempre es la contraria. ¿Cómo hacer para que mi voluntad sea la misma y se accione de igual manera frente a situaciones que tengo que encarar, pero que unas me resultan agradables y otras no me gustan? ¿Cómo puedo hacer para no depender de lo que tengo ganas? Bueno, yo lo he expresado en Es larga. palabras. Sí, está bien. No, pero está bien. Está bien. Yo me venía a la cabeza mientras formulabas la pregunta alguna experiencia personal que yo conté, no por este medio, pero en otros momentos y varias veces la he contado, y si viene al caso lo contaré otra vez, pero yo, Daniel Fermina es quien está hablando, entendí en un momento y lo entendí de esa manera que tengo que aprender a amar hasta lo que no quiero. Entonces lo que hacía la diferencia era el poner amor, ¿no? Y cuento la experiencia y lo voy a tratar de hacer corto. Es decir, yo me levantaba todos los días viviendo en las sierras de Córdoba, en una época que era en invierno y amanecía todas las mañanas. Antes de amanecer yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana para ir a tomar un ómnibus a 8 cuadras de mi casa. Amanecía todo congelado, con 10 grados bajo cero, el agua de la piscina tenía una capa de hielo, todos los días igual. Levantarme, bueno, me programaba un reloj para que sonara, para que me despertara, y que me despertara unos minutos antes, bueno, como debe ser. Cuando sonaba el reloj, yo me despertaba con un genio que, como en algún de esos sketches de la Pantera Rosa, yo pensaba si tenía un martillo le pegaba al reloj, porque la verdad que me molestaba que me despertara, estaba caliente en la cama, tenía que salir, ir a trabajar, tomar un ómnibus, caminar cuadras para viajar unos kilómetros para llegar a mi trabajo. Y todos los días eso, y todos los días la misma historia, o sea, se repetía todos los días, molestia, reacción, salir refunfuñando. Un día quedé con unos amigos que iba a ir a hacer lo que en ese momento yo disfrutaba, así lo entendía, que era pescar, y quedamos de acuerdo que tal día que nos pusimos de acuerdo lo íbamos a hacer, y cuando íbamos a pescar, quedamos, era la misma hora, el mismo ómnibus, la misma situación. Yo me desperté 10 minutos antes de que sonara el reloj, salté de mi cama, me paré, me vestí con el mismo frío, toda la misma situación, la misma oscuridad de afuera, era en invierno,
Y cuando iba caminando por la calle, que junté todas las cosas de la pesca, la caja, las cañas, todo, iba caminando hacia la casa de mis amigos con los que íbamos, y ahí me puse a pensar que era exactamente la misma situación de todos los días, nada más que todos los días me molestaba y reaccionaba, y en ese momento lo hacía con un gozo y con una alegría, pero me di cuenta que estaba haciendo lo que me gustaba, y lo otro era algo que no me gustaba. Entonces le encontraba todos los problemas, que hacía frío, que la distancia, y por ahí podía pensar que lo que me pagaban por lo que estaba haciendo no era suficiente. Y acá iba a hacer lo que me gustaba. Yo tenía que pagar, porque tenía que pagar el ómnibus, tenía que pagar la carnada que tenía que comprar para pescar, tenía que poner plata, no me daban. Y fui contento, es decir, era todo lo opuesto a lo que tenía que hacer. Pero me di cuenta que una cosa, aunque estaba mal y hoy lo entiendo, pero la amaba y a otra no. Entonces entendí esto, tengo que aprender a amar hasta lo que no quiero. Entonces no es solo amar lo que quiero, lo que me gusta, lo que me agrada. Hay que aprender a amar lo que uno no quiere. Entonces yo empecé por entenderlo en esa situación y comencé a trasladarlo a lo que estaba haciendo todos los días. Pescar era de vez en cuando, trabajar era todos los días. Entonces poner amor todos los días. Cuando empecé a poner amor, verdaderamente, claro, depende del compromiso de cada uno, no me llevó mucho tiempo empezar a sentir agrado en lo que estaba haciendo. Y me di cuenta que sobre todo estaba yo valorando lo que hacía por lo que recibía. Para amar lo que estaba haciendo, tenía que valorar lo que hacía. Entonces, cuando empecé a valorar lo que hacía, empecé a esforzarme más por hacer lo que hacía, para hacerlo mejor, porque me di cuenta que era mi oportunidad, mi momento en el trabajo de dar algo de mí, no tan solo de ver qué voy a recibir. Entonces, bueno, no sé, espero que sirva el ejemplo, pero hay que aprender a amar hasta lo que uno no quiere. Daniel, otra pregunta. Dice, ¿cómo armonizo hoy la realidad complicada que vivimos? Todos con una actitud positiva, de alegría, de felicidad. Está muy relacionada a la que respondiste recién. ¿Se puede? ¿Por qué a veces parece casi imposible? Bueno, ahí se me hizo una película, porque lo vi en la película, y un poco conozco la historia real, pero en la película de San Francisco, cuando él se despierta, que es llamado y siente esa vocación por Dios, deja atrás la guerra, las riquezas, la fortuna de su padre, las ambiciones que tenía, como ser humano, que tenía una posición social que le permitía sentirse y entenderse, estar por encima de otros. Dejó todo esto, ¿no? Y en un momento en la película se ve que el padre lo castiga y lo golpea y él está sonriendo y tiene una gran alegría, y mientras le golpean le está diciendo al padre de la alegría del saber que tiene tanto y que puede compartir con quien necesita, ¿no? Y el padre lo que estaba mirando era el valor que tenía lo que él trataba de regalar, y el esfuerzo que había hecho, y que para él todo eso tenía que tener una remuneración, ¿no? Entonces por eso lo comerciaba y vivía en torno a esto. Él cambió. Pero quiero llegar a esto, que la alegría no puede depender del entorno, porque si el entorno está mal, yo pierdo mi alegría. No, la alegría tiene que ser en el interior, que uno la siente y que desde ese interior se expresa y se manifiesta a través de las acciones, porque las propias acciones son llevadas adelante, según entiendo, siento, intuyo, sé, con amor. Entonces, eso me trae alegría. Entonces, aunque los demás me abofeteen, yo tengo alegría. Acá podemos traer lo que decía Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que poner, si me pegan la mejilla, cuántas veces tengo que poner la mejilla? 70 veces 7. Solamente podemos hacerlo así cuando tenemos alegría, cuando sabemos, es decir, una alegría verdadera, eterna, que se desprende de la verdad que estamos viviendo. Es inalterable. A ver, muchas personas dicen, como en la propia pregunta un poco también se dice, cuestan en estos momentos
Siempre son estos momentos, siempre estamos viviendo el presente, ¿no? Cuesta por uno o por otro motivo el tener esa felicidad, el manifestar el amor. Por algún motivo siempre se hace difícil, porque por externos, por internos. Pero ¿alguien puede dudar de que el amor es el camino? Si no les cabe duda de que el amor es el camino y verdaderamente, imagínense, se comprometen en ello, ¿hay otra alternativa de hacer algo distinto? Porque si no estoy dentro del camino, ¿a dónde pienso estar? ¿Abandonado, tirado a un costado del camino? Entonces, para tener alegría hay que vivir la vida con alegría. Vivir con alegría no es vivir comerciando, ¿no? Ver a quién le doy y qué es lo que recibo. Entonces hay muchas personas que por ahí no tienen alegría porque su alegría depende de lo que los otros le dan a cambio de lo que él entrega. Entonces yo doy amor, no espero que me lo devuelvan, sino que es lo que tengo para dar y para compartir. Y esa es mi alegría. Y sé que voy haciendo lo que está a mi alcance, voy caminando por el camino que tengo que transitar de mi vida, compartiendo con amor lo que tengo. Entonces no me pongo mal porque los demás no lo toman, porque me lo tiran por la cabeza, porque me critican, porque me amenacen. Es decir, no depende de esto. Entonces tengo que tener esa alegría. Esa alegría se va a expresar en una sonrisa del corazón, ¿no? Que se expresará en el rostro, o tal vez a veces sea difícil que se exprese en el rostro, pero está clara dentro, ¿no? Entonces, la alegría tiene que ser en raíces de eternidad, no pasajeras y del momento como puede ser con las situaciones cambiantes en las que podemos estar viviendo constantemente. Porque si no, eso condiciona también mis estados de ánimo. Si yo me voy a dormir sin alegría, probablemente no descanse bien, no tenga buenos sueños y me levante peor. Porque si yo me voy a acostar pensando lo que tengo que hacer mañana y ya veo que me voy a dormir dejando un montón de problemas o cosas que me afectan, ya me levanto con mal genio. Entonces, la alegría no es algo que yo me vaya a imponer porque me lo propongo en sí de ser alegre, sino que tiene que tener un sentido la alegría. Entonces, no es algo que yo me implanto, sino que es algo que obtengo y que siento y que vivo como reflejo o expresión de mi estado de conciencia, de mi entrega, de mi compromiso. Para poder vivir y sentir esa alegría en cualquier momento, más allá de esta situación en el mundo un poco atípica que sería esta pandemia, y después todas las demás que en nuestro país podemos tener de lo económico como en tantos otros países, o violencias o enfrentamientos. En todos lugares hay problemas, pero mi alegría no debe depender de eso. Yo tuve alegría cuando iba a la montaña y estaba solo y tranquilo y en comunión y en meditación y entraba en contacto con el mundo sutil. Y perdí esa alegría cuando volví a la ciudad a tener que tomar el ómnibus para ir a mi casa, y cuando llegaba a mi casa me encontraba con mis padres y me cuestionaban que me había demorado. Como que todo eso me llevaba a perder la alegría. Y entonces ya en algún momento hasta me podía poner de mal humor por cómo me enfrentaban y me querían sacar de ese estado. Pero al fin y al cabo me di cuenta que no podía yo sostener ese estado y que yo tengo que tener ese estado de alegría en cualquier lugar, momento y situación. No debe depender de estar aislado del mundo y pensar que, porque lo que me di cuenta es que esa paz que yo creí que tenía en la montaña solamente era la ausencia de complicaciones o de problemas. Entonces, no vamos a ser alegres porque desaparezca el coronavirus, o no vamos a ser alegres porque se estabilice la situación económica. La alegría verdadera, la alegría eterna, la alegría infinita es la de haber entendido y haber tomado el compromiso, cada uno según lo entienda, de que tengo que vivir por amor.
y que tengo que obrar cuando tengo que amar hasta lo que no quiero. Cuando entiendo, cuando vivo esto me trae alegría, lo entendí, me di cuenta. Entonces, eso es lo que hago y me da alegría. Y cuando voy con los demás, me encuentro que los demás están preocupados por sus cosas, ¿no? Hago otro pequeño cuento de mis experiencias. Una vez en meditación con un grupo de personas, nos juntábamos, nos reunimos, alguien conducía esa meditación y sugirió en ese momento, como parte de la relajación de la meditación de la entrega, pronunciar el OM. Todos en conjunto comenzamos a pronunciar el OM. En mi experiencia personal, comenzaron a desaparecer las voces de los demás y quedó solo la mía. Yo estaba en el espacio y mientras pronunciaba el OM, y mientras pronunciaba ese OM, se entraron a sumar otras voces en el espacio, pero a grandes distancias, y fue una, y fueron dos, y fueron 5, y fueron 100, y 1000, y cantidad, todo sumándose a tiempo y en sintonía a ese OM, ¿no? Es decir, en mí comenzó a haber un regocijo en el corazón, una alegría, un gozo en la experiencia que estaba viviendo. No los puedo describir, no hay palabras para describirlo. Y bueno, en ese espacio oscuro en el que estaba empezó a haber luz, cuando mientras el OM se iba manifestando, ¿no? Bueno, en un momento yo empecé a ver a las personas en ese lugar en donde yo estaba, y ellos me miraban a mí, y yo los veía a ellos, y vi que me señalaban y que hablaban de mí, pero ellos estaban en silencio. O sea, ellos hablaban, pero yo no los escuchaba. Entonces veía las mímicas. Y yo como que no entendía, ¿no? Los miraba como, parecía como si fuese un sueño, una cosa irreal. Y bueno, en un momento los empecé a escuchar y sentí que decían que me pasaba, que yo no, que perdían el ómnibus. Esto eran las montañas en Córdoba. Y perdían el último ómnibus, y si se perdía el último ómnibus había muchos kilómetros que caminar y era de noche. Entonces, bueno, por ello yo decidí salir porque perdían el ómnibus. Yo la verdad que estaba en un estado tan agradable que no me interesaba perder el ómnibus ni caminar, ni si tenía que quedarme dormido ahí sentado, porque no quería salir. Cuando yo salí de todo eso, me di cuenta que marché todo el tiempo y así llegué a mi casa con la mano en el corazón. Tenía la mano dentro de la camisa y me preguntó un compañero que qué me pasaba, si me dolía algo, y ahí me di cuenta que yo tenía la mano en el corazón. Y la sensación era que el corazón se me iba a salir del cuerpo, de la alegría. Yo lo estaba como frenando, ¿no? Del gozo. Pero, perdón por lo largo y una experiencia personal, pero era lo que estaba viviendo, ¿no? Y esa alegría no podía cambiar. Cuando llegué a mi casa me retaron, porque llegué 1 hora tarde, porque mi madre me había hecho la comida y se había enfriado, bueno, todas esas cuestiones de mamá y de papás preocupados. Y yo me sentí como bombardeado y atacado, y dije, no te preocupes, estoy bien, no voy a comer. ¿Cómo no vas a comer? Bueno, no, porque no tengo apetito, me voy a descansar. No quería perder ese estado, es decir, de amor que sentía, pero sentí ese ataque de fuera que no me atacaban a mí, estaban defendiendo sus estructuras, ¿no? Una mamá preocupada porque el hijo coma la comida caliente, un padre preocupado porque el hijo no viene a la hora que se lo esperaba, podría haber pasado algo. Era lógico, no tenía ninguna maldad en todo esto, pero yo lo podía ver así si tan solo me ponía en defender lo mío. Entonces, tengo que conseguir encontrar esa felicidad, esa alegría en el corazón, y tengo que sostenerla frente a cualquier situación, sea benévola o sea adversa, pero en definitiva la alegría es saber que si no encuentro problemas, puedo marchar con mucha más libertad y velocidad, y si encuentro problemas, estoy seguro y sé que voy a hacer lo que esté a mi alcance para resolverlo, y sé que si los puedo resolver, obtendré respuestas, porque la respuesta se obtiene enfrentando y solucionando problemas, y que marcharé por la vida llevando más soluciones
y que no tendré que mirar para atrás buscando problemas porque los voy resolviendo mientras van surgiendo. A ver, todo esto trae alegría y es una alegría que puedo sostener, ¿no? Daniel, justo en relación a esto nos llega una pregunta de Jazmín Altea que dice, ¿la alegría continua se produce cuando se está evolucionando? Sí, y tener alegría no quiere decir no tener problemas. No es que uno tiene alegría solamente o por la alegría uno tiene resueltos los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas amorosos, de relaciones con los demás, porque uno siente amor. Es lo que uno siente y es lo que uno expresa y es lo que uno vive. Y esto es lo que nos lleva a sentir la alegría de lo que conseguimos. Conseguimos lo que era posible de conseguir por nosotros. Nosotros no podemos conseguir que los demás cambien por nosotros. Entonces, con alegría llevo y comparto e irradio lo que hay en mí. Es decir, encontré la luz y la busco de llevar y compartir con los demás. No busco de imponerla, no busco de condicionar a los demás a que la tomen y si no la toman, yo los amenazo con la oscuridad en la que están viviendo, que se profundizará. No, nada de eso, sino que es la alegría que siento por lo que estoy viviendo. Entonces, en la medida que voy marchando y voy tomando más conciencia, esa alegría está siempre asociada a ese camino, a ese despertar, a ese, en definitiva, ir sacándose de encima tanto lastre que vamos llevando el mundo material. Ya bastante es el propio cuerpo físico para el espíritu, pero encima de este cuerpo físico, que es una limitación importante para el espíritu, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental hay tantos apegos, tantas pertenencias, tantas cosas que atesoramos y llevamos a la rastra y no queremos dejar, que no nos damos cuenta. Las personas piensan, hay un dicho popular, que yo estoy totalmente en contra, que dice que el saber no ocupa el lugar, es mentira, entonces ocupa el lugar, y eso es lo que llevamos a la rastra y nos condiciona y nos estructura. Es decir, a ver, las personas que viven en la ciudad, y bueno, y hoy día, gracias a las redes, llega a todos lados la información, pero, por ejemplo, están en la casa después de un día de trabajo, en un momento de descanso, de contacto con la familia, y prenden, tal vez para informarse de qué pasó, las noticias, y en las noticias hay un espacio, un momento en el cual hablan del clima, y por ahí la persona que habla del clima, que está leyendo lo que le dijo el servicio meteorológico, dice, prepárense, mañana salgan abrigados porque va a haber 5 grados menos. Entonces, la gente se va a acostar pensando que mañana tiene que salir abrigado porque el día anterior una persona le dijo que lo tiene que hacer. La gente ni siquiera toma la decisión de ver qué ropa se va a poner y ¿cómo sé si está frío o no? Y saco la mano por la ventana, no sé, abro la puerta y miro. Pero no, quiero tenerlo cómodo desde mi lugar, calentito, tibio, y haciendo lo que otro dice. Eso es difícil que pueda llegar a traer alegría a una persona estar haciendo lo que otros dicen, ¿no? Entonces, es empezar a vivir cada uno su experiencia y así vamos a ir tomando conciencia, al ir enfrentando la realidad y no estar tan condicionados por lo que hacen los otros. Todo eso va trayendo alegría, liberarme y sacar esas estructuras. Entonces, se de a poco. No es que porque me acabo de enterar, ahora tengo una alegría que no pierdo. Cuando llegue la factura de la luz, otra vez se verá amenazada mi alegría porque voy a ver todo lo que consumí por el frío, que tuve que encender los calefactores. Es decir, me va a impactar, pero eso no tiene que llevar a que pierda mi alegría, mi centro, mi equilibrio, que me olvide del amor, ¿no? Entonces, mientras yo más fiel sea al amor, mientras con más fidelidad lleve el amor por la vida, más fuerte se sentirá esa alegría, más constante estará presente en mi vida, en mayor fuerza irá cobrando también para repeler todo lo que venga de fuera, intencionadamente o sin intenciones, porque el gobierno no quiere lastimarme, está pensando en sus intereses y entonces toma medidas que a veces a mí no me benefician.
pero tampoco quiere perjudicarme, como digo. Entonces no me la agarro con el gobierno, así como no me la agarro con la persona. No se dan cuenta. Entonces, como no se dan cuenta, bueno, yo tengo que seguir adelante con mi vida e ir viendo cómo la ordeno. Entonces, si estoy con personas que constantemente tienen la intención de desequilibrar, de llevar lo suyo, tratando de imponérselo a los demás, si yo no quiero consumir eso, se los expresaré. Y si siguen insistiendo, tendré que ver si me tengo que hacer a un lado, pero no tiene sentido ir al chiquero a tratar de llevar margaritas a los cerdos que no quieren dejar de serlo. Y entonces están en donde quieren, y por lo tanto están en donde deben, y porque no quieren salir, no quieren cambiar, y cuál es el sentido que yo siga ahí si yo pude salir, ¿no? Entonces, la alegría va fortaleciéndose, se va haciendo más evidente, más intensa en la medida que vamos marchando y siendo fieles a las verdades que vamos reconociendo, encontrando. Bueno, Daniel, acá hay una pregunta que voy a modificarlo un poco para que encaje y se entienda con la temática que estamos tratando. Viene de YouTube esta pregunta y dice, ¿es importante la práctica de yoga para alcanzar metas espirituales? Entendiendo tal vez que existe una práctica de yoga que generalmente es la que se conoce, el tipo física, y hay otra práctica que pertenece a la vida íntima. Entonces va por ahí la pregunta. ¿Es importante esta práctica de yoga para alcanzar metas espirituales? Es importante que sepamos tomar las herramientas que tengamos a mano para poder construir un mundo mejor. Entonces, por ejemplo, yo vivía a pocas cuadras de la montaña cuando mi despertar, en las sierras, y a mí me resultaba más fácil y para mí era muy importante el poder acercarme a ese punto. Entonces, yo iba a la montaña, prefería eso, que el yoga, que a lo mejor muchas personas buscan para desconectarse un poco de todos sus problemas y a lo mejor también a veces para mejorar su condición física, ¿no? Y muchas personas que a lo mejor pueden estar en un salón de yoga practicando yoga, vayan por lo físico, pero hay algunas personas las cuales más allá de lo físico es un momento en el cual uno está atendiendo con otros fines su propia vida. Entonces uno se está concentrando en sus movimientos, en el manejo, en una voz suave que les habla, que les induce a realizar determinados movimientos, o si uno lo está haciendo solo en su propia conciencia, que le va organizando cómo tiene que llevarlo adelante. Pero es un momento íntimo que uno puede estar viviendo aún en una clase donde hay una cantidad de personas. Entonces, seguramente que a muchas personas les será beneficiosa. No es fundamental que se haga, y si esto no se hace, uno se ve impedido de alcanzar la paz. Pero por eso, depende de lo que uno tenga cerca. Habrá algunas personas la cual siente ir a lo mejor a un templo de su fe y entrar en ese lugar en el horario que lo siente o como se organice o disponga, y ahí buscar porque encuentra silencio, porque siente una paz que no siente en otro lugar, y tal vez a él eso le hace lo que a otro le hace el yoga. Pero todo dependerá del compromiso que tomemos cada uno con lo que estemos llevando adelante, si nos sirve. Donde quiera que vayamos, sea hacer yoga, sea adentro de un templo, sea como yo hacía a la montaña, siempre lo llevamos a Dios con nosotros y siempre está en nosotros lo que tenemos que encontrar. Entonces, para llegar a Dios, puedo pensar en qué nave tendré que usar para llegar a donde está, o puedo ver cuánto ego tengo que atravesar para llegar a verlo con pureza, ¿no? Entonces, yo tomé ese camino.
de ver que tenía que ir abriendo ese espacio para poder llegar a esa luz que había en mi interior y que tenía doble beneficio. Una, constantemente tenía el incentivo de llegar a esa luz porque la vislumbraba, era lo que estaba, era el foco de mi atención, y en el camino para ir alcanzándola iba limpiando. Entonces, cuando uno alcanza esa luz y puede desde ese lugar mirar a su alrededor, a ver, un maestro no ve hacia adelante, un maestro ve todo en la periferia, es decir, ¿por qué? ¿Por qué puede ver todo ese campo? ¿Por qué tiene ese campo de visión tan amplio? Porque en realidad estuvo pasando por todo eso de manera consciente y entonces él limpió. ¿Por qué puede ver en la distancia hacia cualquier lugar? Porque todo está limpio, está despejado, entonces puede ver. Esto es lo que estamos haciendo, o digo, ¿no? Comenzamos a caminar buscando la luz, llegar a ese centro, el nuestro, en donde somos uno con Dios, su imagen y semejanza, y de camino vamos limpiando. Lo haremos a través del yoga, yo lo hacía a través de la montaña, yo hacía también Tai Chi Chuan, y eso me conectó mucho porque a mí me agradaba esa situación, como alguien tendrá más facilitado y gusto tal vez en el yoga, pero yo me podía observar a mí mismo, podía ver en mi interior la energía que se movía por el cuerpo y la podía manejar a voluntad. El Tai Chi Chuan me enseñó a mirarme, más que así lo aprendí, lo entendí yo, ¿no? A mirarme a mí mismo, a ver en mi interior lo que estaba pasando. Entonces, entiendo que es el objetivo que debemos de tener todos, no importa qué disciplina estemos siguiendo, pero vuelvo a que sí, es importante que sepamos aprovechar todo lo que está cerca y en nuestra mano. Es más fácil, por ejemplo, para la gente que está en la ciudad, seguro, comparando, llegar a yoga, donde se pueden relajar, conectar. Tampoco es que hay muchas personas que dan yoga y tienen un espacio donde lo dan, pero la verdad es que no todos seguramente están bien calificados para hacerlo. Ahí tendremos que ver cada uno de nosotros cuando buscamos a dónde vamos, con quién estamos. Va a ser más fácil encontrar un espacio de yoga donde uno se pueda desconectar y reconectarse con su esencia, que encontrar un lugar montañoso donde ir a buscar tranquilidad. Para mí lo más fácil era la montaña porque vivía a 600 metros del pie de la montaña, y bueno, es lo que yo tenía a mano. Pero por eso digo, lo importante es, o lo que lo hace importante, es que sepamos nosotros distinguir de que podemos sacar provecho y depende de nosotros. Así sea que la clase no es la más correcta, depende de mi compromiso, de mi entendimiento y cómo yo lo voy llevando. Entonces, varias veces me pasó en mi despertar que personas dirigían meditaciones y yo dejaba de prestar atención a lo que decían las personas por hacer mi experiencia y bueno, yo me iba a hacer mis cosas y a tener mi contacto. Pero estaba físicamente ahí. Y cuando despertábamos, porque escuchaba la voz que decía, bueno, ahora van volviendo y van integrándose otra vez a este momento, bueno, ahí me conectaba con los demás y yo hice mi experiencia. Pero lo importante es que sepamos que queremos crecer y que ese es un camino, un espacio, es un lugar que nos va a ayudar de una manera amplia, ¿no? No estar solo en el interior, sino que también es que podamos tener un control y una conciencia y una atención puesta sobre todo nuestro cuerpo, que entiendo que es parte de lo que hacen en yoga, ¿no? Hay muchas personas que yo puedo observar y entender van por una cuestión más física, pero tiene todo una forma espiritual, un impulso espiritual detrás de esa forma física que no todos saben ver. Pero por eso, como las parábolas, quien sepa ver, aprovechen y tómenlo. Agradecemos a la gente que se está conectando y nos hace llegar sus saludos. Mencionamos un poco a los que están más lejos de Uruguay, de República Dominicana y México. Gracias por estar ahí.
Daniel, siguiendo con el tema, no me quedo por ahí con una partecita que decías que en definitiva lo que se busca es integrarse con ese centro que es Dios. Y tal vez el propósito de yoga, cualquiera sea yoga que estemos practicando, tiene que ver justamente con eso. Por ahí se toma yoga como una práctica física y es lo que se conoce, pero entendamos que también hay otras disciplinas que en la misma vida cotidiana se pueden llevar como si fuera una práctica de yoga, esto de prestar atención e irse de alguna forma relacionando con uno, encontrándole el sentido profundo a lo que uno hace, es una práctica de yoga también. Eh, Digo, y siguiendo con la pregunta hay otra pregunta muy relacionada con esto que acaba también de llegar, que dice, Daniel, con relación a yoga, ¿la activación de la energía Kundalini puede tener consecuencias adversas? Sí, sí, porque tiene que estar en sintonía con la búsqueda de la sabiduría, porque la energía Kundalini es la energía, si se quiere, de la Divina Madre, ¿no? Que busca de encontrarse con el Padre para traer a la existencia o dar a la luz al amor en el corazón, ¿no? Sube esa energía por la columna y desciende el Padre y se encuentran a la altura del corazón, y esa explosión de luz es el nacimiento del niño, es decir, el amor. Nace. El que nazca quiere decir que tiene que ir creciendo, que hay que cuidarlo, que hay que alimentarlo. Por la medida que va creciendo, tiene que va a ir cobrando fuerza y va a ir obteniendo el control sobre la vida, y va a empezar a cambiar muchas cosas en nuestra vida, la presencia del amor, ¿no? Pero ¿por qué digo que tiene que ver con una estimulación de la sabiduría? Porque si solo nos dedicamos, porque es una práctica, a despertar esa energía, pero esa energía solo asciende sin encontrar, es decir, sin buscar de encontrarse con la luz del Creador, ¿no? Es decir, con esa sabiduría, no se produce, no van al encuentro amoroso para que el amor sea el que se manifiesta y se expresa a través de ese encuentro, que es lo que se busca, sino que es una energía que comienza a subir y comienza a consumir. La energía del Kundalini está muy cercana a lo que se podría entender como energía sexual, y la energía sexual muchas veces, si vuelvo a repetir, si no se conoce cómo conducir y dirigir esa energía, no es una autopista con autos que se manejan solos, es decir, la energía que solo tiene un lugar para donde ir, ¿no? La mayor parte de las personas que toman la energía que se genera cercano a ese centro, lo canalizan hacia la tierra. Es decir, vuelcan esa energía en la tierra buscando placer, es decir, se vuelve en impulso sexual, que busca el placer. Eso es decir, la energía tiene que subir por la columna. Si miráramos a las personas desde un lugar más, más elevado y con profundidad, sus cuerpos más sutiles, lo que voy a decir tal vez les choque a algunas personas, pero se los verá como demonios a muchas personas, porque la columna continúa como una cola, con una punta como el demonio, que llega a la tierra. ¿Por qué? Porque es por donde se descarga la energía, porque está puesta los intereses, la atención a las cosas del mundo, la búsqueda de placer a lo momentáneo, a lo pasajero. Entonces se descarga la energía ahí. Difícilmente puede ascender a menos que la persona entienda de esta situación. No es que tiene que ver la cola, sino que la situación de hacia dónde yo conduzco esa energía. Entonces, no nos pongamos a despertar energías y centros porque alguien lo dice. Entonces, sí, hay un Kundalini Yoga. Bueno, pero no quiere decir que nos tenemos que concentrar en ese despertar sin saber el porqué.
Yo no puedo despertar una serpiente que está de alguna manera semidormida a voluntad de quien conduce una clase, porque él dice que así le dijo su maestro o quien la formó. Es decir, es algo que no es tan fácil. Nosotros podemos ver en un documental cómo el encantador de serpientes destapa el canasto y toca la flauta y la serpiente sale como hipnotizada, pero él vive con la serpiente, comen con la serpiente, están juntos, es decir, tienen una convivencia y sabe más o menos manejar la situación, pero acá te vamos a despertar una serpiente, que es ese kundalini, que tiene que subir y que tiene que ascender, lo que hizo Moisés, ¿no? Levantó la serpiente en el desierto, es decir, ese proceso, pero es en búsqueda de la divinidad, ¿no? Es decir, de que ese encuentro de la sabiduría de Dios, que está en lo alto, la cabeza, la divina madre que asciende en búsqueda del Padre, que desciende a encontrarse con ella, y ese encuentro se produce a la altura del corazón. En el corazón es esa cueva oscura, el pesebre, donde se alimentan los animales, las pasiones humanas, y ahí en ese lugar donde se alimentan los animales, en el pesebre, es donde nace el amor de Dios. Para que puedan hacer el amor de Dios, previamente tiene que sacarse los animales de la cueva. Pero si yo no hago todo ese proceso, por eso digo que previo debe haber la sabiduría del por qué lo hago, ¿no? Si yo no hago todo este proceso, no es bueno despertar un chakra, un centro de energía, porque alguien dice que son espirituales y entonces lo que irradian y lo que generan, pero yo he explicado en otros encuentros en donde en los procesos iniciáticos en los cielos, en toda la vida es así, pero con los discípulos siempre hay mediadores que están regulando la intensidad de las energías para entregárselas a cada uno en la medida que sean capaces de resistir, para que pueda eso ayudarles a un cambio, a una mejora en búsqueda de una sutilización, pero no que lo consuma ese fuego y esa energía tan elevada y superior, ¿no? Entonces, no tenemos los moderadores, no está la conciencia, no está el conocimiento, y no sería bueno que nos pongamos a despertar estas cosas. Por otro lado, si nosotros de nuestra intención y nuestra voluntad buscamos de cumplir con la del Padre, la voluntad del Padre, vamos a entender, es que vivamos en su amor. Y vivir en su amor es ponerlo en práctica. El amor hay que encarnarlo, ¿no? No es solo para hablar de él y para pensar y para soñar, sino que para volverlo una realidad, para sentirlo constantemente y que sea él quien nos impulsa. Si nosotros estamos haciendo eso de nuestra voluntad, entonces estamos habilitando de alguna manera a que el Padre dé ese paso de llegar con la pureza de su amor a nuestra vida, ¿no? Entonces sea su voluntad y no la nuestra. Y ahí esta misma situación de poner amor comienza a elevar el kundalini. Entonces, antes de que se eleve el kundalini, hay otros canales paralelos por donde comienzan a subir. El kundalini es fuego líquido, es decir, la tierra tiene su kundalini, que es el magma. Entonces, cuando sube ese kundalini, cuando sube esa energía, quema, consume. Pero una cosa es que nosotros renunciemos al ego y dejemos de darle atención, de darle energía, de seguir sus propósitos y dejar de darle de comer, y eso lo va a matar. ¿Y qué queda como resultado habiendo matado el ego? Su cuerpo, que ya de alguna manera deshabitado. El kundalini sube para consumir ese cuerpo deshabitado. Pero por eso hay todo un trabajo previo para que ese fuego líquido suba y consuma. Pero si nosotros no hemos consumido, si no hemos hecho todo este trabajo de renunciación, de entendimiento para tomar conciencia del significado de todo esto y de la verdad y la realidad que vivimos, cuando sube ese fuego se va a encontrar con que está reinando en nuestra vida y en nuestro corazón los mercaderes. Jesús los corrió al latigazo, nosotros les damos la bienvenida, ¿no? Porque nos conviene lo que los mercaderes venden, ofrecen, nos gusta todo esto de vivir comerciando desde el corazón con interés el amor.
Entonces, cuando sube el Kundalini, estimula al ego en lugar de consumirlo, si nosotros no renunciamos a él. Entonces, comenzamos a poner a disposición del ego energías muy sutiles, muy fuertes, muy poderosas. Ojo, no quiero asustar a nadie, pero esto puede traer la locura, verdaderamente la locura, porque se puede llegar a perder el control de la propia vida. Si uno no puede controlar su vida, no es que uno se dé cuenta de que perdió el control, ¿eh? Uno perdió el control y comienza a vivir una realidad alterna o paralela a la que la mayoría vive y cree que lo que uno está viviendo es lo acertado porque uno lo vive y que los demás están equivocados. Entonces se enfrenta a los demás lo enfrentan a él porque hay diferencia en la manifestación y porque los demás y la mayoría lo ven como que ha perdido el sentido común. Entonces, hay que tener, cuidado. No es bueno hacerlo porque alguien lo dice. Ni vayan a hacer lo que yo estoy diciendo y lo dejen de hacer. Es decir, traten de entender que todo tiene que tener un sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, me explicó mi profesor que el sentido es tal. ¿Y el sentido es hacer lo que me explica mi profesor o es entender lo que tengo que hacer? Entonces, busquemos de entenderlo nosotros y tratemos de entender que el Padre no nos mandó a la tierra desprovisto de manuales para que acá aprendamos lo que tenemos que hacer para poder volver al cielo, ¿no? Es decir, no es que faltan manuales o no hay biblioteca en los cielos, por eso vinimos acá para leer las bibliotecas terrenas, para saber cómo volver allá. Vinimos acá a vivir nuestra vida y a ser sinceros, a aprender a reconocer la verdad. Y la verdad es lo que estamos viviendo, no es la que queremos soñar nosotros ni la que está en ningún libro, es lo que vivimos nosotros en el presente, esa es la verdad. Entonces, esta verdad está dentro de mis manos modificarla, mejorarla, la verdad de mi vida. Entonces es lo que yo tengo que cambiar. Si yo busco de cambiar la verdad de mi vida y hacerla más luminosa, esto estimula a esa ascensión de esa energía y estimula también, por supuesto, por mi propia acción, al Padre a descender en busca de su Hijo, porque ve que está tratando de salir de la oscuridad. ¿Qué es salir de la oscuridad? De abandonar la ignorancia. ¿Cómo abandono la ignorancia? Buscando conocimiento. ¿Qué conocimiento estamos hablando? El conocimiento del Espíritu. ¿Creen ustedes que el conocimiento del Espíritu está en algún libro del mundo? El conocimiento del Espíritu está en saber observarse con sinceridad a sí mismo. Entonces, ver que la verdad, que puedo ser una persona amorosa en algún momento, pero que también soy una persona con egoísmo que en determinado momento propicio se manifiesta. Bueno, todo eso, tan solo por hacerlo simple, es mi verdad. Entonces hay un combo en mi interior. Bueno, tengo que poner un orden. ¿Quiero vivir así, pasar el resto de mi vida, volver todas las encarnaciones a pasar lo mismo? ¿O tengo que definirme por andar por uno de esos senderos? ¿Quiero el de la luz? Bueno, en la luz no puede existir la mentira. Entonces, si no puede existir la mentira, no le voy a dar cabida en mi vida y no voy a mentir. Entonces, bueno, por poner ejemplos, la verdad es lo que tengo que buscar. Y ese accionar va a estimular a que se despierten todos los centros que se irán despertando a partir de la necesidad del caminante. Entonces, en la medida que el espíritu va ascendiendo hacia la luz de manera consciente, se irá encontrando en distintos estadios de conciencia, del paso evolutivo, con la situación en la que comenzará a manejar de una manera más o menos consciente las energías que estaban ahí como dormidas, o irá poniendo en funcionamiento esos generadores. Pero, ¿por qué lo puso en funcionamiento? Porque llegó al punto en donde necesita esa energía. Pero estando en este lugar donde no salgo y vivo aferrado a mis egos o en ignorancia, poner en funcionamiento esos generadores cuando en realidad no lo necesito, voy a contar con una energía extra que ¿quién la va a tomar si no es el lado oscuro de mí? Porque no sé qué es lo que hay ahí, desconozco los poderes. Yo les afirmo que hay mucho poder en esa oscuridad,
porque es el engaño, es la mentira, ¿no? No es un poder mayor a la luz, pero es un poder que de alguna manera subyuga a muchos o somete a muchas personas. Entonces, busquemos el conocimiento, buscamos de conocernos, busquemos de ser mejores personas. Eso es lo que Dios está viendo, que seamos más dignos hijos suyos. Él ha tenido un solo hijo, y ese hijo es el amor. Entonces seamos ese hijo, ¿no? El amor encarnado. Perfecto, Daniel. Bueno, y siguiendo con esta temática esotérica del trabajo, digamos, hay otra pregunta que también nos llega, que dice así: de las meditaciones grupales, ¿qué opina Daniel cuando se pide por un mismo fin? ¿Tiene la misma fuerza en grupo que individual? Por ejemplo, ahora está muy de moda meditar en grupo por la paz o la sanación. En realidad debería de tener más fuerza la meditación en grupo. Lo que pasa es que una cosa es que desinteresadamente vayamos a una reunión en donde vamos a colaborar, dispuestos a sacrificar lo que haga falta para poder ayudar al mundo, sumando un granito de arena, ¿no es cierto? En ese pedido, aportando lo que tenemos y de alguna manera humildemente reconociendo la divinidad y pidiéndole ayuda. Y otra cosa es toda la organización y la posición en la sociedad en donde eso me ubica o me deja, ¿no? Hay personas que lo hacen justamente, lamentablemente, porque está de moda y no porque en realidad entiendan que hay una necesidad. Todos saben que hay necesidad, pero que sepan que hay necesidad no quiere decir que entiendan cuál es esa necesidad o cómo se puede ayudar ante la necesidad que hay. Entonces, claro, no sé, por poner un ejemplo, hay países en el mundo en donde hay cantidad de gente que está muriendo de hambre. Entonces podemos reunirnos y formar un grupo en donde vamos a pedir para que se termine con ese hambre. Eso está bien, ¿no? Que tenemos buenas intenciones de pedir a Dios y de acercarnos y de reconocer. Pero ¿quién está moviéndose para llevarle un plato de comida a quien tiene hambre? Es decir, si estamos siguiendo los caminos físicos concretos, porque el hambre que tienen en este momento es de un plato de comida, no de la gran invocación, de energías que desciendan del cielo, de la luz que llegue a su corazón, eso siempre, por supuesto. Pero lo que va a salvar su vida es un plato de comida, no lo otro. Entonces, hay muchas personas pidiendo, pero poca gente haciendo. Entonces, ¿cómo organizamos, cómo hablamos, cómo nos tenemos que mover para ver cómo se hace posible aquello? Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea necesario o lo hacemos conveniente? Cuando nos reunimos en grupo de personas, ¿qué día nos reunimos? ¿El día que entre todos acordamos que nos queda cómodo o estamos pensando en la necesidad de las personas? Si alguien se está ahogando hoy, porque el hambre es hoy, no es mañana, alguien se está ahogando hoy, vamos a acordar mañana a la noche, cuando estemos todos cómodos, para hacer un pedido al cielo para que le lleguen las energías, la asistencia, el apoyo, la fuerza, mientras que se ahogue, pero nosotros estamos cómodos cuando tenemos el espacio, volvimos del trabajo, descansamos, pusimos a los chicos a dormir, no sé. Perdón, pongo, tal vez es como grosero, pero a ver, tenemos que estar viendo estas cosas, ¿no? Sirve lo grupal, pero lo grupal sirve cuando están todos trabajando. Entonces, perdón, otro ejemplo comparativo que a lo mejor puede parecer como discriminativo, pero yo he visto muy temprano en la mañana, cuando llevaba a mis hijos a la escuela, 8 municipales reunidos para tapar un pozo. 7 hacían fuego y uno estaba con una pala. Estaban reunidos y salieron todos con el mismo propósito, pero no todos tenían el mismo compromiso. Uno trabajaba.
Entonces, digo, esto que estemos reunidos y que sea, queda lindo, ¿no? Es una convocatoria, se siente bien, me siento como que estoy colaborando, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo? Yo colaboro con la humanidad cuando pido energía, reunidos o solo, pero colaboro mucho más con la humanidad cuando trabajo sobre mí mismo, quitando lo turbio que hay en mi humanidad, que enturbia a toda la humanidad. Entonces ese es mi trabajo. Si yo estoy haciendo mi trabajo, por supuesto que me puedo sumar a un trabajo mayor con otras personas, pero que todos se sumen no quiere decir que todos están haciendo su trabajo. Entonces, suma cuando son muchos, suma más, por supuesto, tiene más fuerza que uno. Si hay que empujar un auto, uno lo podrá llegar a hacer con mucho esfuerzo. Si son 10 para empujarlo, va a costarle mucho esfuerzo a cada uno, o lo podrán empujar mucho más entre todos. Entonces suma, pero todos tienen que estar empujando, no ser congregados ahí y a la hora de empujar empiezan a mirar hacia otro lado o no hacer lo que deben. Entonces, lo que suma en la humanidad y lo que ayuda a que las cosas cambien es el compromiso personal que cada uno tiene que tomar en su vida de mejorarla, de superar sus limitaciones. Superar mis limitaciones me da libertades que no voy a encontrar ni conocer si no supero esas limitaciones. Y esas limitaciones que tengo que superar son las limitaciones que hay en mi humanidad. Y las limitaciones que supere de mi humanidad son de beneficio para toda la humanidad, porque soy una parte de ella. Entonces, hay menos limitación, hay más conciencia en mí, entonces tengo más conciencia para compartir más luz y a la vez que para poder alcanzarla, trabajé para debilitar esas limitaciones que la humanidad tiene. Eso es en lo personal. Entonces, el fruto de todo esto lo puedo yo irradiar en una meditación a solas o lo puedo irradiar en una meditación grupal. Pero por favor, no lo hagamos porque está de moda, sintamos en el corazón. Si no lo sentimos, a veces lo que estamos haciendo termina y puede ser más perjudicial que beneficioso, ¿no? Yo una vez en mis despertares pasé muchas cosas, pero en alguna reunión en meditación con grupos de personas estábamos también en las sierras, estaba nevando, me acuerdo, hacía mucho frío, y de noche yo salí de mi trabajo y ahí me dirigí cuando pude a reunirme con las personas para hacer una visualización de que juntos en meditación el mundo estaba en el centro y canalizábamos nuestras energías. Esto alguien lo conducía y yo visualicé el mundo, pero vi cómo le estornudábamos encima, le tosíamos, le protestábamos por el frío que estaba haciendo, porque en realidad lo que las personas le pasaba, estaban resfriadas, estaban engripadas, estaban con tos, y todo eso le estábamos tirando al mundo mientras le queríamos. Para mí no fue simbólico, fue concreto. El mundo no estaba ahí, por supuesto, era silla y ahí había un suelo, o la nada, o el todo, pero no era el mundo, era nuestra imaginación. Pero en definitiva, yo le estoy tirando moco, le estoy tirando la mala onda o la molestia que tengo por el frío que hace que no pasa, porque todos estaban rezongando de esto, obligados y no les alcanzaba. Todo eso estoy mal, todo eso es verdad. Entonces, yo tengo que ser sincero, no importa los demás, yo sé lo que yo hice, pero en definitiva, si voy a estar con los demás, esto venía la pregunta, si sumas en grupos, si vale a solas, lo más importante es nuestra sinceridad, nuestro equilibrio, nuestro centro, nuestro reconocimiento de la verdad. Lo más importante es saber que no puedo dar lo que no tengo. Entonces, ante esta realidad, muchas personas le piden a Dios. Pero para poder llegar a pedirle a Dios, hay que ser digno de acercarse a Él a formular un pedido. Entonces, no es que porque yo reconozco que alguien allá necesita a mi izquierda, le pido a Dios a los cielos que le brinde, sino que
tengo que estar yo en condiciones de verdaderamente acercarme a Dios, porque muchas veces yo que me acerco a pedirle a Él que ayude al que necesita, estoy más contaminado y tengo un olor más fuerte que aquel que necesita. A ver, seamos sinceros. Entonces yo no quiero acercarme a Dios pensando tan solo en todo lo que Él me puede dar. No quiero acercarme a Él si sé que no soy digno de estar ante Él. Y entonces siento vergüenza. No quiero afectarlo con mi presencia. Es decir, si soy una persona que está desarmonizada, no quiero afectarlo con mi desarmonía. Y sé que mi desarmonía es algo que tengo que resolver yo, no depende de Él. Yo sé que Él me da todo lo que necesito. Yo sé que nadie en el mundo carece de todo lo que Él tiene para darle a cada uno. Nada más que las personas miran hacia lo que son sus intereses. Cuando no tienen otras alternativas se acuerdan de Dios. Pero Dios tiene vida eterna y vive eternamente en la luz, porque es lo que es, y en el amor, que es lo que expresa y a través de lo que se expresa. Entonces, primero que no necesita que yo le pida nada, Él sabe de la necesidad. Necesita de mí que yo sea un mediador para que llegue lo que es suyo a los demás. Y lo que es suyo llega a los demás a través mío cuando yo lo pongo en práctica. Hoy me parece que no te dejamos ni siquiera tomar agua, Daniel, una pregunta tras otra con Mario desde Mendoza. Tengo todo un río atrás para tomar agua. Hay una pregunta, Daniel, que nos quedó pendiente hace varios programas atrás porque teníamos muy poco tiempo, hoy tenemos un poco más, tal vez podemos completarla. Nos llegó a través de Instagram del usuario Leti y dice: hola, buenas noches. Por favor, me gustaría que Daniel me explicara a qué se llama la noche oscura del alma. He leído algo al respecto, pero no me resuena. La noche oscura del alma es ese momento en el que uno toma conciencia del lugar en donde uno se encuentra parado, ¿no? Ese reconocimiento de toda esa ignorancia en la que uno vive, que la mayor parte de las cosas que la humanidad sabe de la realidad de su alma, de la realidad espiritual, son creencias que tiene, y no tiene verdaderamente conciencia de que se encuentra en ese mundo, en esa realidad. Entonces, esa noche oscura es el momento en el que uno lo reconoce, pero es una noche oscura que se llena de luz a partir de ese reconocimiento. Hay escrituras sobre noches oscuras que se aproximan y que se avecinan en cuanto a que, por otro lado, y paralelamente a lo que estaba diciendo, se habla de una realidad que será consecuencia de la desatención que el ser humano tiene al ser que es, o sobre el ser que es, o desde el ser que es a la vida, ¿no? Entonces, pensamos que somos esta forma que necesitamos cuidar, protegerla, mimarla, y no nos interesan mucho las necesidades espirituales porque pensamos que eso se ocupará Dios, o los religiosos, o los santos, o que ya me ocuparé de eso cuando parta de este mundo, no lo sé, pero son mucha ignorancia, mucha información conveniente que nos limita para avanzar. Y eso mantiene en oscuridad al alma también, ¿no? Entonces se aproxima esa noche, estamos viviendo bastante de todo eso, de esa noche oscura del alma, en donde ustedes fíjense que hay muchas religiones que están perdiendo a sus seguidores, a sus fieles, porque están empezando a verse la humanidad en las personas que los conducían, o supuestamente debían conducirlo dentro de ese camino espiritual. Entonces muchas personas reniegan contra Dios por el accionar de algunas personas que dicen ser sus siervos. Pero esas son personas que se autoproclaman siervos de Dios, no es que Dios los haya reconocido y nombrado para ocupar un espacio, ¿no? Hay votaciones, son cosas humanas. Elecciones entre personas que se pone políticamente que resulta más conveniente que esté a la cabeza, pero esto no quiere decir que sea el representante de Dios. En todo caso son representantes de los intereses de la religión, o de esas líneas de pensamiento.
esa noche oscura se va viviendo. La humanidad tiene los problemas que tiene. Hoy está aterrorizada por una bacteria. Entonces, ¿ustedes pueden creer que el creador esté aterrorizado por una bacteria? Somos la imagen y semejanza del creador. Y, a ver, por un lado hay gente aterrorizada de la bacteria, por el otro lado hay gente reaccionaria y molesta con el gobierno que le impide salir. Y entonces van desafiantes sin tener verdaderamente conciencia de que a lo mejor son vulnerables, que están expuestos si no toman la medida y que lo pueden contraer, y esto de alguna manera puede hasta llegar a quitarle la vida, sin contar todo el proceso previo de padecimiento, que mejor ni hablar de eso. Entonces, no es irse a los extremos, ¿no? Vivir aterrorizado, encerrado, o tomar la libertad de salir y hacer lo que uno quiere y hacer caso omiso de lo que nos sugieren las autoridades o los que tienen el conocimiento de las medidas que hay que tomar. Pero aún en medio de todo esto, somos la imagen y semejanza del Creador, pero hemos caído tan bajo en esa oscuridad que vivimos atormentados por todo esto. Entonces, pensamos que más importante que Dios en este momento es el alcohol en gel. Es decir, a lo que hablamos del pecado original, ¿no? Haberse olvidado de que lo que está por encima de todo es el amor de Dios por sus criaturas. Bueno, en cada uno de nosotros está el amor de Dios, y que tiene que ser canalizado y dirigido hacia toda criatura. ¿Sí? Esto nos va a fortalecer, y esto va a traer luz a nuestra vida, y esto va a traer luz, por supuesto, al alma, como estábamos hablando, y al alma de la humanidad. Entonces, no nos preocupe tanto la oscuridad, que qué significará, sino que veamos si no somos parte de ella, no por maldad, sino quiero decir que por ignorancia, y por conveniencia muchas veces, porque es preferible escudarnos detrás de la ignorancia para no hacer, que buscar conocimientos y saber que estamos obligados a hacer porque sabemos lo que hay que hacer. Entonces, no evitemos buscar el conocimiento y sepamos que el camino es andando, y es dar paso tras paso, ir descubriendo nuevas realidades, ir viendo cómo se modifica nuestra visión sobre ellas, ir viendo cómo nos demanda participación, como estar activos. Entonces, eso trae luz, y eso trae luz no solo a nuestra alma, sino al alma de la humanidad. Pero bueno, esa noche oscura es en donde no habrá, si se quiere, prácticamente ninguna luz desde fuera, sino que será la que cada uno sepa haber encontrado en su interior. Bueno, ya nos queda poco tiempo, seguramente no vamos a alcanzar a realizar otra pregunta. Vamos a repasar la agenda. Ahora, después del programa Daniel va a estar a las 20:30 en el programa Con Luz Propia, que conduce Claudia De Brasi por Instagram. Y este sábado 26 de septiembre, a partir de las 18 horas, Daniel va a estar en Amor por la Radio, vía Facebook, Instagram y YouTube, con Chicho y Diego, y quién sabe hasta qué hora. Bueno, Mario, muchas gracias por participar. Por ahí la gente no sabe, pero a través de otros medios de comunicación nos hemos estado en contacto, y me parece que lo volví un poco loco hoy con órdenes y de prioridades y de preguntas. Así que bueno, tu primer programa, y muchísimas gracias, Mario, porque supiste llevarlo de la mejor forma. No, bueno, no me agradezcas, Enzo, al contrario, yo estoy agradecido de poder participar, y la verdad es que, más allá de que a Daniel no le guste la palabra, fluyó. Así que bueno, no, agradecido a vos, al equipo, a las
chicas que están detrás, Adriana y Claudia, y bueno, a Daniel, por supuesto, por su tiempo y su gentileza de estar respondiendo y la paciencia que nos está teniendo. Muchas gracias, como vos decías también, a Adriana y Claudia que nos estuvieron haciendo todo el aguante con lo que son las redes. Y bueno, a Sebastián, que también está desde la radio con la operación para que salgamos lo mejor posible. Daniel, muchas gracias. Gracias a todos, a ustedes chicos y por supuesto, los teleoyentes, como decíamos. Sí, a la gente por participar con las preguntas también. Muchísimas gracias. Y será entonces hasta el martes que viene, los esperamos. Nos vemos. Gracias.